Bueno, vamos a orar. Padre, te doy gracias por este día. Gracias porque eres bueno. Gracias porque eres misericordioso, Señor. Gracias porque nos has dado tu palabra, Señor, y ella habla. Señor, gracias, Señor, porque tu palabra es como fuego, Señor Jesucristo, y como un martillo, Padre. Señor, y si nuestros corazones son duros, Padre, tú, Señor, tu palabra puede quebrantar, Señor, esos corazones, Señor. Gracias porque no depende de nosotros, sino depende de ti, de tu palabra, Señor. Gracias por tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Se cuenta una historia que en el barrio La Coromoto, en Venezuela, había una chica que se llamaba Shirley. Y ella era adolescente cuando ella estaba en su barrio, ahí caminando, iba a los abarrotes a comprar ahí unos dulces. Y una chica que se llamaba Chandel la agarró y le dijo: no quiero que andes por aquí. Y la agarró de los pelos y le empezó a pegar. Y alguien fue de chismoso y le dijo a la hermana mayor de Shirley, que se llama Sharon, y era mayor, más grande, más fuerte. Y que dijo, ¿qué? Y salió corriendo, encontró a su hermana que le estaba pegando a esta chica Chandel, y agarró Sharon, la hermana de Shirley, la agarró a esta Chandel y ¡pum!, la arrastró por los suelos. De tal forma que me dice mi esposa Shirley que cuando ella tenía libertad después de ese momento, andar por todo el barrio sin preocuparse. No tenía temor no porque ella era muy fuerte, sino porque todos sabían que tenía una hermana que la defendía muy, muy bien. Y hoy vamos a hablar exactamente de eso. ¿Cómo podemos confiar en el poder de Dios y en su soberanía? Y eso, confiar en el poder de Dios y su soberanía, nos va a dar la valentía de hacer frente a este mundo que estamos viviendo y a testificar de él. Así que la semana pasada empezamos el libro de Daniel. Y en el libro de Daniel hablamos de Sadrach, Mesach y Abednego. Daniel, que más o menos este libro fue escrito más de 2500 años. Y todo esto gira en la ciudad de Babilonia. Toda la historia está en la ciudad de Babilonia. El pueblo de Israel había sido desobediente delante de Dios, había sido idólatra. Entonces fue deportado porque Dios lo hizo así, no porque los dioses, que no existe tal cosa, pero no porque Babilonia era más poderoso que Dios, sino porque Dios en su soberanía determinó por la desobediencia de Israel que los israelitas fueran deportados a Babilonia. En la actual Babilonia es donde ahorita es Irak. De hecho, Babilonia estaba donde está a 94 kilómetros suroeste de Bagdad, que es la capital de Irak. Babilonia, según la historia, es uno de los imperios mundiales más poderosos de la historia. Ahí fue deportado el pueblo de Israel. Y la semana pasada vimos que Nabucodonosor, que era el rey de Babilonia, hizo que escogieran a varios hombres del pueblo de Israel que eran de linaje real y los entrenó para que estuvieran en la corte de él. Y cuatro de ellos eran Sadrach, Mesach y Abednego y Daniel. Estos hombres eran hombres de Dios. Y la semana pasada vimos que estos hombres decidieron no contaminarse con la comida del rey y Dios los honró por eso. Y luego en el capítulo 2, que hoy no vamos a ver el capítulo 2, pero en el capítulo 2 el rey Nabucodonosor tiene un sueño donde ve una estatua, se cae. Daniel le revela el sueño, le dice la interpretación y Dios honra a Daniel. Nabucodonosor también honra a Daniel. Y hoy vamos a empezar con Daniel capítulo 3. Así que si todos pueden sacar sus Biblias y vamos a leer este capítulo entero, porque este pasaje no lo podemos dividir en más partes pequeñas porque pues es todo el capítulo. Vamos a Daniel capítulo 3, vamos a leerlo. El rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro cuya altura era de 70 codos y su anchura de 6 codos. La levantó en el campo de Dura, en la provincia de Babilonia, y envió el rey Nabucodonosor a que se reuniesen los sátrapas,
los magistrados y capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de las provincias, para que viniese la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. Fueron pues reunidos los sátrapas, magistrados, capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de las provincias a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado, y estaban en pie delante de la estatua que había levantado el rey Nabucodonosor. Y el pregonero anunciaba en alta voz: mándese a vosotros, oh pueblos, naciones y lengua, que al oír de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado. Y cualquiera que no se postre y adore inmediatamente será echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Por lo cual, al oír todos los pueblos el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, todos los pueblos, naciones y lenguas se postraron y adoraron la estatua de oro que el rey Nabucodonosor había levantado. Por esto, en aquel tiempo, algunos varones caldeos vinieron y acusaron maliciosamente a los judíos. Hablaron y dijeron al rey Nabucodonosor: Rey, para siempre vive. Tú, oh rey, has dado una ley que todo hombre, al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, se postre y adore la estatua de oro. Y el que no se postre y adore será echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Hay unos varones judíos, los cuales pusiste sobre los negocios de la provincia de Babilonia, Sadrach, Mesach y Abed-nego. Estos varones, oh rey, no te han respetado. No adoran tus dioses, ni adoran la estatua de oro que has levantado. Entonces Nabucodonosor dijo con ira y con enojo que trajesen a Sadrach, a Mesach y a Abed-nego. Al instante fueron traídos estos varones delante del rey. Habló Nabucodonosor y les dijo: ¿es verdad, Sadrach, Mesach y Abed-nego, que vosotros no honráis a mi Dios, ni adoráis la estatua que he levantado? Ahora pues, ¿estáis dispuestos para que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamborín, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua que he hecho? Porque si no la adoráis, en la misma hora seréis echado en medio de un horno de fuego ardiendo. ¿Y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? Sadrach, Mesach y Abed-nego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno del fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Entonces Nabucodonosor se llenó de ira y se demudó el aspecto de su rostro contra Sadrach, Mesach y Abed-nego, y ordenó que el horno se calentase 7 veces más de lo acostumbrado. Y mandó a hombres muy vigorosos que tenía en su ejército que atasen a Sadrach, Mesach y Abed-nego para echarles en el horno de fuego ardiendo. Entonces estos varones fueron atados con sus manos, sus calzas, sus turbantes y sus vestidos, y fueron echados dentro del horno de fuego ardiendo. Y como la orden del rey era apremiante y lo habían calentado mucho, la llama del fuego mató a aquellos que habían alzado a Sadrach, Mesach y Abed-nego. Y estos 3 varones, Sadrach, Mesach y Abed-nego, cayeron atados dentro del horno de fuego ardiendo. Entonces el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo: ¿no echamos a 3 varones atados dentro del fuego? Ellos respondieron al rey: es verdad, oh rey. Y él dijo: he aquí, yo veo 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño, y el aspecto del cuarto es semejante a hijo de los dioses. Entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno de fuego ardiendo y dijo: Sadrach, Mesach y Abed-nego, siervos del Dios Altísimo, salid y venid. Entonces Sadrach, Mesach y Abed-nego salieron del medio del fuego, y se juntaron las sátrapas, los gobernantes, los capitanes y los consejeros del rey para mirar a estos varones, como el fuego no había tenido poder alguno sobre sus cuerpos, ni aun el cabello de sus cabezas se habían quemado. Sus ropas estaban intactas y ni siquiera olor de fuego tenían.
Entonces Nabucodonosor dijo: bendito sea el Dios de ellos, de Sadrach, de Mesach y de Abednego, que envió su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él y que no cumplieron el edicto del rey y entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otro Dios que es su Dios. Por lo tanto, decretó que todo pueblo, nación o lengua que dijere blasfemia contra el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego sea descuartizado y su casa convertida en muladar, por cuanto no hay Dios que pueda librar como este. Entonces el rey engrandeció a Sadrach, Mesach y Abednego en la provincia de Babilonia. Tal vez todos han escuchado esta historia muchas veces. Yo la escuché desde que era pequeño, la he visto en películas, y dicen que la mayoría de los accidentes automovilísticos ocurren cerca de tu casa, porque como ya estás tan familiarizado, no pones atención y chocas. Y a veces puede pasar esto con este pasaje, que estamos tan familiarizados con él y creemos que es una bonita historia para los niños, que no vemos la relevancia de esa historia para nuestras vidas hoy. Algunos dicen que Daniel es el libro del Antiguo Testamento más relevante para el día de hoy. Entonces, vamos a estudiar este pasaje en esta hora, cómo Dios usó a estos hombres y qué es lo que estos hombres tenían para hacer frente a Nabucodonosor, el rey de Babilonia. Primero vemos que el rey manda construir una estatua de 27 metros de largo y casi 3 de ancho. ¿Cuál era el problema con esto? Miren, a excepción de los judíos, casi todas las naciones del mundo tenían su propio Dios. Cada quien tenía su propio Dios y no tenía problema en creer que había otros dioses. Y de hecho, hasta se les hacía normal adorar el Dios de otra nación. Y ahora levantan esta estatua. No estaban diciendo que no podían adorar a otros dioses, simplemente estaban diciendo: adoren a este Dios, a Nabucodonosor. Pero hay un gran problema con esto. Pero pensando en esto, la verdad es que me hizo pensar que esto se parece mucho al pensamiento posmoderno, ¿verdad? Ahorita yo platico con la gente y la gente, miren, allá no tenían problema que se adoraban al mismo Dios de Israel. Simplemente tú adoras a tu Dios de Israel, pero te vas a postrar delante de este Dios también. Tú puedes tener cualquier Dios que quieras, pero vas a adorar a este Dios. Y se parece mucho al pensamiento posmoderno. Yo me topo con gente que les hablo de Cristo y me dice: qué bien, yo creo en Cristo también. Pero también existen otros dioses. No seas intolerante, me dicen. No seas de mente cerrada, me dicen. Hay un pensamiento posmoderno muy similar a este donde sí, todos vamos a adorar a Dios, pero ya cuando les hablas que es el único Dios, ahí ya hay un problema, ¿verdad? Vemos que se levanta esta estatua y hay un problema con esto para el pueblo de Dios. Y lo vemos reflejado en el primero y segundo mandamiento de los 10 mandamientos. ¿Qué dice de Deuteronomio 7 al 9? Dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Es el primer mandamiento que Dios tiene. Dice, el mandamiento número 2 dice: no te harás para ti escultura ni imagen alguna de cosa que está arriba en los cielos, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las servirás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la 3ª y 4ª generación. Para Dios, el que se adore otro Dios que no es Él, que se adore cualquier otra cosa que no es Él, es un insulto. ¿Por qué? Ponte a pensar, tu esposo, que trabajas para mantener a tu esposa, para cuidarla, para proveerle, para protegerla, y llegas un día y ella está con su vecino. ¿Qué pensarías? Ay, está bien, hay que vivir en comunidad, ¿no? Claro que no. Eso causaría una ira, un celo, un enojo. Y de la misma forma, Dios es un Dios celoso, dice la Escritura, donde Dios no tolera que nos postremos ante ningún otro Dios que no sea el Dios de Israel. Ningún otro Dios que no sea Jesucristo.
Dios es sumamente celoso de esto. Y Dios le había mandado al pueblo de Israel que no se postrara ante ningún otro Dios. Y ahora, ¿qué tiene que ver esto? ¿Qué tiene que ver que se levante una estatua de oro del rey Nabucodonosor de 27 metros en El Paso, Texas, en el 2016? ¿Qué tiene que ver? Porque hasta donde yo sé, el alcalde no ha levantado ninguna estatua de oro, ni el presidente, no lo ha levantado. Entonces, ¿qué tiene que ver esto con nosotros? Mucho tiene que ver, porque aunque no ha levantado una estatua física, se han levantado muchas estatuas del rey Nabucodonosor, de este mundo. Y como les decía, me gustaría que fuéramos a Romanos capítulo 1. Porque la idolatría no por algo está en el primer mandamiento y en el segundo. De hecho, en Romanos capítulo 1, versículo 18, dice que el pecado con P mayúscula es la idolatría. Vamos a leer Romanos 1, 18 en adelante. Dice: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se los manifestó. Es decir, Dios está enojado, aquí dice, contra todo hombre que detiene con injusticia la verdad, porque Dios, según la Escritura, todo hombre conoce a Dios. ¿Cómo? Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. O sea, toda persona, atea o no atea, de cualquier religión, sabe que existe un Dios. ¿Por qué? Porque ve la creación misma. Y la creación es testimonio. Dice la Biblia que el firmamento cuenta la gloria de Dios. Pero mira lo que pasó con el hombre desde sus inicios. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Miren, nosotros somos hechos a la imagen de Dios y podemos identificarnos con esto. Cuando tú haces algo imagínate que tienes a un amigo y te esfuerzas en hacerle un favor, le ayudas. ¿Qué es lo mínimo que esperas de esa persona? Lo mínimo. No que te pague ni nada, sino que te diga qué. Cuando una persona no te dice gracias, ¿qué piensas de esa persona? Qué malagradecida, y tienes una mala opinión de esa persona. Ahora imagínate Dios que nos dio la vida, que nos dio todo donde vivir, todo lo que tenemos es dado de Él, y nosotros en vez de darle gracias y glorificarle, ¿qué hacemos? Adoramos otras cosas, según este versículo. Dice: profesando ser sabios, hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por todos los siglos. ¿Sí ven cuál es la raíz? Cambiaron la verdad de Dios por una mentira, honrando a lo creado antes que al Creador. Eso es idolatría. Cuando tú honras y das culto a algo antes que al Creador, cualquier cosa, sea una estatua o sea cualquier otra cosa. Dice: y de igual modo también los hombres, versículo 26, por esto los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra su naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismo la retribución debido a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades,
murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Quien habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que la practican. Te preguntarás, ¿qué tiene que ver la estatua de Nabucodonosor de hace 2500 años con hoy? Veamos el resultado de la idolatría. ¿Acaso no se parece a lo que estamos viviendo hoy? Hombres encendiéndose en lascivia unos con otros, mujeres unos con otros, fornicación, perversidad, maldad. La verdad es de que se ha levantado, no estatuas visibles, tal vez invisibles, pero definitivamente se ha levantado y se ha tocado una bocina y se han postrado. ¿Por qué vemos eso? Aquí dice que la evidencia de todos estos pecados es que hicieron eso, la idolatría. El pecado, tal vez podríamos decir, sí, cierto, los que no son creyentes han sido idólatras. Pero la verdad es que aquí dice que todo lo que damos culto y honra antes que al Creador es idolatría. Por ejemplo, ¿qué honramos nosotros? ¿Honramos nuestras posesiones más que a Dios? ¿Honramos nosotros, es para nosotros más importante nuestro seguro de vida que el reino de Dios? Si es así, estamos dentro de esta categoría. ¿Honramos nuestra comodidad más que a Dios? ¿Honramos nuestro entretenimiento y aún vacaciones más que a Dios? ¿Honramos a nuestra familia más que a Dios? ¿Honramos nuestras propias vidas más que a Dios? Si es así, estamos cometiendo adulterio. Verás, siempre vamos a obedecer a nuestro Dios. Si no servimos al Dios de Israel, vamos a obedecer a nuestro Dios con D minúscula. Por ejemplo, si Dios te dice, un ejemplo, ayuda al necesitado, y tú dices, ay, no quiero ayudarlo porque me da flojera o porque simplemente estoy muy cómodo. ¿A quién estás obedeciendo? ¿A Dios o a tu comodidad? A tu comodidad. Y entonces, ¿qué viene a ser tu Dios? La comodidad. Si Dios te dice, testifica, habla de Él, y no lo hacemos diciendo, no, es que no, yo no tengo tiempo. ¿Quién es nuestro Dios? ¿Dios o nuestro tiempo y nuestra comodidad? ¿Sí ven cómo se aplica a nuestras vidas de forma muy directa? ¿En qué invertimos nuestro tiempo, nuestro dinero, energía, pasiones, emociones, fuerzas? ¿Acaso nuestras vidas reflejan que nuestra pasión es buscar el reino de Dios y su justicia? Jesucristo en Mateo 6:33 dice, mas buscad el reino de Dios y su justicia. Hay una cosa que debe ser nuestro enfoque, nuestro corazón y nuestra pasión: buscar el reino de Dios y su justicia. Y desgraciadamente, aún en mi vida veo que a veces yo busco otras cosas más que a Dios y tengo que venir a un arrepentimiento. Se han levantado ídolos, como dijo Agustín, que el corazón es una fábrica de ídolos. De hecho, en Jeremías dice, 2 males hizo el hombre, que han dejado a Dios fuente de agua viva y se han construido cisternas rotas que no retienen el agua. Hemos dejado a Dios, que es glorioso, es hermoso, y hemos dedicado a construir nuestras vidas. Es como cuando nos dedicamos a nosotros mismos y a construir nuestras vidas. Es como un niño en la playa que está construyendo bien emocionado su castillo de arena, invierte horas ahí y viene un tsunami. ¿Tú crees que vale la pena el tiempo ahí? No. Y cuando invertimos nuestra vida en algo que no es Dios, estamos desperdiciando nuestras vidas. Bueno, se levanta el rey Nabucodonosor, esta estatua, y la motivación para adorar esta estatua era muy sencilla: si no, te vamos a echar al horno de fuego. Ahorita en Estados Unidos, en México, aún no
se nos amenaza con la muerte, ¿verdad? Aún no nos dicen, si no sirves a Dios te vamos a matar. Pero sí hay otras amenazas implícitas, ¿no? No seas intolerante o vas a perder tu popularidad. No seas religioso o ya no te va a hablar la sociedad. No seas fanático o tu reputación será manchada. Puedes perder tu trabajo, tus amigos. La verdad es de que la motivación para adorar a estas cosas tal vez no es el fuego y el horno para nosotros, pero sí es agradar tal vez al hombre. Pero miren lo que dice Marcos 8:35, porque todo aquel que quiere salvar su vida la perderá, y todo aquel que pierda su vida por causa de mí y del evangelio la salvará. Hermanos, vale la pena perder nuestras vidas aquí para ganarlas eternamente. Y aquellos que están tratando de conservar sus vidas aquí, las van a perder eternamente. Se cuenta la historia de un hombre en el Medio Oriente que era predicador y lo agarraron y le dijeron, te vamos a matar. Y él dijo, por favor, me harían un gran favor. Él antes le daba miedo que lo agarraran, pero él perdió todo miedo a retener su vida y dijo, por favor, me harían un gran favor. Si me matan, mi sangre haría que la gente escuche los mensajes que yo he predicado. Los cassettes que se han distribuido, la gente, los cristianos lo dirían con más fervor y predicarían el evangelio. Por favor, mátenme. ¿Y qué dijeron los guardias? Se pusieron a hablar y dijeron, no vale la pena. Y lo dejaron libre a este hombre. Él trataba de salvar su vida, pero cuando decidió perder su vida por causa de Cristo, lo soltaron libre y él podía predicar donde quiera sin que lo agarraran. Porque para él, si lo mataban o no, daba igual. Qué ejemplo de vida que nosotros vivamos con ese corazón. Perder nuestra vida aquí para salvarla eternamente. Entonces se levanta el rey Nabucodonosor. La motivación es, si no te vas a quemar en el horno de fuego. Y pasa algo. Unos celosos ahí acusaron, dice la Biblia, maliciosamente a estos tres hombres, Sadrach, Mesach y Abednego. Los acusaron, dice, maliciosamente. ¿Por qué? Bueno, obviamente le tenían celos a estos hombres porque eran judíos, ellos eran caldeos. Entonces, estos que eran judíos, que no eran de su propia raza, estaban en una posición de gobierno más alto y les dio celos, ¿sí? Y por eso querían derrocarlos, pero a nosotros nos va a pasar igual, ya sea por celos. La Biblia dice la razón por la cual el mundo nos va a odiar el día de hoy, si decidimos no postrarnos ante la idolatría de este mundo y seguir a Cristo. Dice la Biblia, si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Juan 15:18-19. El mundo aborrece lo que es de Cristo. ¿Por qué? Porque aborrece a Cristo. Dice la Biblia que Jesucristo vino como luz y las tinieblas no querían que sus obras fueran expuestas, como las cucarachas, ¿verdad? ¿Qué pasa? Cuando prendes la luz, se van, ¿verdad? Cuando vino Cristo, todos los que andaban en tinieblas se fueron. De la misma forma, cuando nosotros seguimos a Cristo, la gente no nos va a amar. De hecho, dice la Biblia, hay de ti si todos hablan bien de ti. Y no que buscamos la persecución, hermanos, no me malentiendan. No que buscamos, yo no busco que nadie me odie. Yo quiero caerle bien a la gente. Pero no es mi prioridad. Ayer fuimos a la clínica de aborto. Es la tercera semana que vamos. Y me invitó un hermano de otra iglesia, se llama Tomás. Un hombre valiente. Y denuncian ahí contra el asesinato de niños, ¿no? Yo vi a la valentía ahí. Iba saliendo una pareja con sus dos niños. Y este hombre les empezó a hablar. ¿Saben qué? Les empezó a predicar de una forma amorosa, pero también tienes que decir la verdad en amor, ¿sí o no?
Tenemos que anunciar la verdad, pero también denunciar la maldad. Le digo, ¿por qué los llevas ahí? Están matando a niños ahí. Se indignaron. No dejes que los niños escuchen eso. El guardia de ahí se enojó. ¿Cómo te atreves? Son niños. Ahora sí le preocupan mucho los niños. Mandaron a llamar a la policía. Llegó la policía. Y de lejos escuchábamos cómo hablaba maliciosamente y falsamente de nosotros. Decía que le faltábamos al respeto a la gente, que no es cierto. La realidad es de que el mundo nos va a aborrecer si anunciamos la verdad, si hacemos lo correcto. Tal vez si tú empiezas a proclamar la verdad, empezamos a vivir la verdad, ¿qué te van a llamar? Lo más común es intolerante, ¿verdad? ¿Cómo eres intolerante? No puedes hablar de esas cosas porque estás mente cerrada. No, y el mundo te trata de convencer de que no ofendas a nadie. Y en realidad nuestro corazón como cristianos no es ofender a nadie. Pero ellos han ofendido. Y el mundo ha ofendido a Dios toda su vida. Y nosotros, nuestra responsabilidad es proclamar la verdad, testificar la verdad. Y si se ofenden, que se ofendan. Nosotros vamos a decir la verdad en amor. ¿Se ofendieron con Cristo? Sí. ¿Se ofendieron con los apóstoles? También. ¿Los mataron? Sí, los mataron. Pero vale la pena. Sigamos el ejemplo de Sadrach, Mesach y Abednego, que no se arrodillaron delante de los ídolos de este mundo, delante de la presión de este mundo, y dijeron, no vamos a adorar a otro Dios. Ahora los traen delante del rey, y el rey, unos teólogos creen que como estos hombres eran tan importantes, les dio otra oportunidad, porque normalmente este rey era muy sanguinario, pues los pudo haber matado así, pero les dio otra oportunidad, los trajo y les dice, otra oportunidad, les dice, a ver, vamos a tocar otra vez la trompeta, la bocina, todo, se van a arrodillar, se van a postrar. Y mira lo que dice, mira lo que responden Sadrach, Mesach y Abednego. Mira lo que dice, no es necesario que te respondamos de este asunto. El rey en ese momento creía que él tenía el control de la situación. Imagínate, eres de los imperios más poderosos de la historia y ahí está el rey de los reyes, le llamaban el rey de reyes porque era un hombre muy poderoso. Y estos tres hombres están delante de este rey y no tienen nada de miedo. A mí me asombra eso. Pero lo que yo me preguntaba en mi mente es, ¿qué es lo que hace que estos tres hombres no tengan miedo delante de este rey que los está amenazando con quemarlos? ¿Verdad? ¿Por qué? Porque hace 2 semanas que también fui a la clínica de aborto y yo estaba hablando con este guardia diciendo, ¿sabes qué? No participes con esto. Me dice, porque estás participando con la maldad, ahí están matando a niños y tú estás trabajando ahí, quiere decir que tú estás participando con eso. Y él me dijo, es mi trabajo. ¿Cómo voy a mantener a mi familia? Y a veces ponemos como prioridad esas cosas cuando estos que tenían puestos en el gobierno eran súper importantes. Estos hombres no les importaba perder su trabajo, su reputación, mucho menos. No les importaba perder su propia vida. ¡Qué valentía! Entonces estos hombres dijeron, no es necesario que te respondamos este asunto. He aquí que nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo y de tu mano, oh rey, nos librará. Ellos conocían el poder de Dios. Y lo que aprendemos nosotros de estos hombres que podemos imitar es de que cuando confiamos y conocemos primeramente y confiamos en el poder de nuestro Dios, no vamos a temer a ningún hombre. Ellos conocían la escritura, ellos conocían, me imagino que habían leído la historia de cómo Dios abrió el mar rojo, cómo Dios habló y se creó las estrellas, el mar, la tierra.
Ellos creían en un Dios poderoso que tenía poder para salvarlos, y me encantó cómo casi todas las canciones hablaban de esto, del poder de Dios. Cuando nosotros confiamos en el poder de Dios, se nos quita todo miedo. De hecho, Jesús nos anima diciendo: y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Tú dices, que no tema a los musulmanes de ISIS que me pueden degollar, que no tema a aquellos que se meten a los bares y matar a gente, que no tema a los que me pueden matar el cuerpo. Cristo, ¿qué te pasa? Dice, mira, ellos te pueden matar el cuerpo, dice Jesús. Temed más bien a aquel que puede destruir tu alma y tu cuerpo en el infierno. Eso es temor de Dios. Y ese temor no te esclaviza, al contrario, te da libertad. Mira lo que dice: y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Dice el 29, no se vendan 2 pajarillos por un cuarto. Estoy leyendo de Mateo 28. No se venden 2 pajarillos por un cuarto, con todo, ni uno de ellos cae en tierra sin vuestro Padre, pues aún vuestros cabellos están todos contados. Así que no temáis, más valéis vosotros que muchos pajarillos. A cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Jesús dice, no temas al hombre. Si tú me niegas delante de los hombres, si te da vergüenza hablar de mí, de confesar de mí delante de los hombres, a mí me va a dar vergüenza confesar delante de los ángeles. Yo quiero que cuando llegue al cielo, Dios diga, miren, este es Jorge, este es mi hijo. Que no diga, no, este no lo conozco, me da vergüenza. La verdad es de que Dios nos llama, y la motivación es: no temas al hombre, porque el hombre no más puede matar tu cuerpo, pero Dios puede matar tu cuerpo y el alma en el infierno. ¿Y sabes qué? Témele a Él. Mira lo que dice Proverbios 29, 25. Porque yo sé, hermano, que todos nosotros batallamos con temor. Yo primeramente. Todos nosotros batallamos con temor y temor al hombre. ¿Qué van a decir? Pero mira lo que dice Proverbios 29, 25. El temor al hombre es un lazo, pero el que confía en el Señor estará seguro. Temer lo que la gente dice, temer nuestra reputación, eso te esclaviza. ¿Por qué? Porque estás preocupado de qué van a pensar de ti. Pero cuando tú estás enfocado en buscar el reino de Dios y su justicia, agradarle solamente a Él, cuando confías en el poder de Dios, entonces se quita todo temor. Y tú puedes estar aún delante de reyes amenazándote a muerte y decir, no te tenemos que dar respuesta de este asunto. Hermanos, si queremos tener la valentía, porque yo sé que muchos de nosotros batallamos para evangelizar a nuestro vecino, a nuestro compañero de trabajo, nos da miedo. Y yo me identifico totalmente contigo. Pero aquí nos da la solución. ¿Cuál es la solución? No temas al hombre, teme a Dios. Conoce el poder de Dios. Admíralo por lo que Él es, y eso va a disipar todo temor del hombre. El rey Nabucodonosor era como nada delante de ellos, porque ellos conocían a Dios. Ellos veían a Dios. Ellos, Sadrach, Mesach y Abednego, veían a Dios como el profeta Isaías lo veía. Y vamos, yo escogí este pasaje, Isaías 40, del 12 al 26, porque habla de la grandeza de Dios. Que tú dices, la verdad a mí me ha animado en estos tiempos que si va a ganar en la presidencia, que si va a ganar el otro. Tú dices, ¿en qué mundo estamos, no? Isaías 40 te muestra la grandeza de Dios. Vamos a leer. Mira lo que dice Isaías 40, versículo 12. ¿Quién midió las aguas con el hueco de su mano y los cielos con su palmo? Con 3 dedos juntó el polvo de la tierra y pesó los montes con balanza y con pesas de los collados. ¿Quién enseñó al Espíritu de Jehová o le aconsejó enseñándole? ¿A quién pidió consejo para ser avisado? ¿Quién le enseñó el camino del juicio o le enseñó ciencia o le mostró la senda de la prudencia? He aquí que las naciones le son como la gota del agua que cae del cubo. Todas las naciones
Son como una gota de agua delante de Dios. Y como menudo polvo en las balanzas les son estimadas. He aquí que hace desaparecer las islas como polvo. Ni el Líbano bastará para el fuego, ni todos sus animales para el sacrificio. Como nada son todas las naciones delante de él, y en su comparación serán estimadas en menos que nada, y que lo que no es. ¿A qué pues haréis semejante a Dios? ¿O qué imagen le compondréis? El artífice prepara la imagen de talla, el platero le extiende el oro y le funde cadenas de plata. El pobre escoge para ofrecerle madera que no se apolille. Se busca un maestro sabio que le haga una imagen de talla que no se mueve. ¿No sabéis? ¿No habéis oído? ¿Nunca os lo han dicho desde el principio? ¿No habéis sido enseñados desde que la tierra se fundó? Él está sentado sobre el circo de la tierra, cuyos moradores son como langostas. Él extiende los cielos como una cortina, los despliega como una tienda para morar. Y me gusta este versículo, miren lo que dice. Él convierte en nada a los poderosos, y los que gobiernan la tierra hace como cosa vana. Como nunca hubieran sido plantados, como si nunca hubieran sido sembrados, como si nunca su trono hubiera tenido raíz en la tierra. Tan pronto como soplan ellos se secan, y el torbellino los lleva como hojarasca. ¿A qué pues me haréis semejante o me compararéis? Dice el santo. Hermanos, yo quería tomar un paréntesis para ver la grandeza de Dios. Y tal vez nos preocupa, ¿quién será el siguiente presidente? Híjole, nos va a ir bien mal. Dios tiene control. Y nosotros no tenemos que estar preocupándonos por el porvenir, porque nuestro Padre nos protege. Y cuando confiamos en un Dios poderoso, se nos quita todo temor, porque a veces gastamos demasiada energía preocupados y temerosos, en vez de gastando esa energía extendiendo el reino de Dios. Dios es grande. Hay unos que dicen, no, es que los tiempos se están poniendo más oscuros. Qué terrible se están poniendo las cosas. Y sí, se está poniendo más oscura la cosa. Las tinieblas están cubriendo la tierra. Pero déjame decirte que es el tiempo más glorioso para proclamar el evangelio. Hermanos, a las 5 de la tarde, ¿tú ves alguna estrella? Tal vez una u otra. Yo no veo muchas con el sol de ahorita. Pero a las 3 de la mañana, a las 2 de la mañana, entre más oscuro esté, brillan más las estrellas. La verdad es de que cuando Nabucodonosor empezó a levantar esa estatua, podríamos decir que mala noticia para el pueblo de Dios, pues fue algo glorioso, porque fue la oportunidad donde Cedrac, Mesac y Abednego testificaron a todo el mundo acerca de Cristo. Y si está viniendo tanta maldad como los matrimonios homosexuales, como llama lo bueno malo y lo malo bueno, como todas estas cosas que están viniendo sobre la sociedad, tú dices, qué horrible. Gloria a Dios que nos puso en este tiempo, porque así vamos a brillar más. Tal vez hace 50 años, aunque aún los no convertidos se portaban bien, entre comillas, moralmente, los matrimonios no había tanto problema como ahora. Pero ahora tú ves un matrimonio que perdura. Ahora tú ves gente que está siendo íntegra. Tú de volada dicen, ¿qué onda contigo? Se sorprenden por cualquier acto de integridad, porque no es común. Gloria a Dios por estos tiempos, porque así podemos testificar más fácilmente. Y luego, después de ver el poder de Dios y sostenernos en su poder, y eso nos da valentía para testificar y hacer frente a este mundo. No nomás ver el poder de Dios, sino también la soberanía de Dios. Miren lo que dice en Daniel 3, versículo 18. Y este es mi versículo favorito de este capítulo. De hecho, las primeras 3 palabras son mis palabras favoritas. Dice, y si no, Dios nos puede librar del horno de fuego, nos librará. Dice, y si no, no nos postraremos delante de tu Dios. Salmo 135:6 dice, todo lo que Jehová quiere lo hace en los cielos y en la tierra, en los mares y en todos los abismos. Dios es soberano. ¿Qué significa esto? Que Dios tiene control de todo. Y Dios tiene en perfecto control a Cedrac, Mesac y Abednego. Y ellos sabían eso. Ellos sabían que Dios los podía librar del horno de fuego. Dios los podía librar de la muerte
o si morían los podía librar en la muerte. Como está escrito, Él nos guiará más allá de la muerte. Entender la soberanía de Dios nos da una valentía enorme. Yo no soy muy valiente, yo no soy muy fuerte. Hace 3 años tuve la oportunidad de ir a California, a Oceanside. Estaba yo acompañando a uno de un ministerio que predican ahí en el muelle. Y me dijeron a mí, predica, y yo les acateé. Entonces le dije a mi amigo, tú predica y yo te traduzco. Muy inteligente yo. Pues mi amigo empezó a predicar en español. Yo le empecé a traducir en mi más o menos inglés. La gente se empezó a juntar más o menos. Y de repente llega un gringo de este tamaño. Estaba grande. Estaba del mismo tamaño de mi amigo. Él estaba arriba de una caja y este estaba parado. Se paró delante de él y dijo, cállate la boca. En español, pero con tono gringo. Cállate la boca, cállate la boca. Y me dice mi amigo, ¿qué hago? Y yo me acuerdo que había leído en el manual. Le dije, continúa. Esto llama más la atención. Y sí, se multiplicó la audiencia. Eran 30, ahora eran como 70. El amigo este que estaba gritando se fue. Yo dije, qué perfecta oportunidad, ya se juntó más gente. Pues ya aprovecho y me subo yo. Y me subí yo. Y empecé a predicar en inglés. Y a lo lejos se regresa mi amigo. Bueno, no mi amigo, pero este hombre. Regresa con una determinación. Se pone a 2 metros delante de mí, como que está ocultando algo. Su amigo está delante de él todo miedoso. Se acerca conmigo y me agarra del cuello. Así. Y en ese momento, hermanos, les voy a reiterar, yo no soy muy valiente por mis fuerzas, pero no me preocupé. De veras, yo le decía a Shirley, a mi esposa, le decía, es que no estaba preocupado. Te mentiría si te diría, tenía mucho miedo. Porque yo sabía que estaba predicando el evangelio, estaba haciendo la voluntad de Dios, estoy en el hueco de la mano de Dios. Y si este hombre quiere hacer lo que quiera, Dios tiene el cuidado. Estaba así, de repente llegó uno más chaparrito, era ex marine, le dijo, no toques a nadie. Dios lo usó, el otro se asustó y se fue. Yo me bajé todo contento por lo que acaba de pasar. Dije, tengo una buena historia que contar a Misión de Gracia 3 años después. Y ¿saben lo que pasó? Todos estaban preocupados. Y yo, ¿por qué están tan preocupados? Tenía un cuchillo de este tamaño el hermano. El hombre este. Tenía un cuchillo y lo grabaron, está grabado. Regresé 1 año después y todavía está en la cárcel por eso, por intento de homicidio. Pero hermanos, me acuerdo mucho de que el encargado tomó fotos, no me ayudó, pero sí tomó fotos. Y tomó una foto y la subí con un versículo y me acuerdo que me decían, a los siervos de Dios nunca les pasa nada. Y Dios los cuida. Y gloria a Dios, amén, sí es cierto. Pero ¿qué se me hubiera matado? ¿Dios es menos poderoso? Yo me puse a pensar, no. Y si no nos postraremos delante de los ídolos de este mundo. Me encanta la lista de Hebreos 11. La lista de Hebreos 11 le llaman la sala de la fama de los hombres de fe, porque aquí está una lista de todos los hombres de fe que vivieron del Antiguo Testamento. Vamos a Hebreos 11. Les voy a decir por qué me encanta esta lista. Versículo 11:32. Miren lo que dice, aquí está por decir la lista, dice, ¿y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, ahí está Sadrac, Mesach y Abednego, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Amén, gloria a Dios por esta lista. Pero la verdad es de que la lista no termina ahí. Mira lo que dice.
las mujeres recibieron sus muertos mediante la resurrección. Dice, más otros. Sigue ahí la lista de la fe, ¿eh? Siguen siendo hombres de fe. Pero dice, más otros fueron atormentados, no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes, y más de estos prisiones y cárceles fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas, de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas. Hermanos, gloria a Dios, Dios sí nos liberta como esa ocasión, pero hay veces donde Dios nos permite pasar por sufrimiento. De hecho, la Biblia dice que para entrar al reino de los cielos hay sufrimiento. El sufrimiento, hermanos, no lo buscamos, pero viene. Y no tenemos que tener miedo de él. Yo no quisiera tener sufrimiento, pero la Biblia dice que nos gocemos cuando nos hallemos en diversas pruebas. El sufrimiento no es un factor para no hacerlo. En ese caso, el reino de los cielos jamás hubiera avanzado hasta ahorita. A veces decimos, no es que voy a sufrir, no es que está muy peligroso. El peligro no nos detiene de hacer lo que Dios nos ha mandado a hacer. En ese caso, ¿cómo vamos a llegar a los pueblos que nunca han conocido a Cristo? Porque los que ahorita quedan son muy difíciles. Están llenos de musulmanes, hindús, budistas que van a matar para que no entremos ahí. Hermanos, ¿sabían que cada año hay 100,000 mártires? Tal vez pensamos de, ay no, los mártires son de antiguo. Cada año mueren 100,000 personas por Cristo. Eso quiere decir que más o menos 273 por día mueren por el testimonio de Cristo. ¿Sabías que 100 millones de cristianos sufren persecución en todo el mundo el día de hoy? ¿Acaso ellos no tienen fe? No, al contrario, tienen fe. La fe no es siempre obtener lo que quieres, sino aun cuando no lo obtienes, sigues confiando en Dios. Como Esther dijo, si perezco, que perezca. Como Job dijo, aunque él me matare, en él esperaré. Cuando tenemos la visión de un Dios grande y soberano, nos quita todo temor para testificar y hacer frente a este mundo. Y decimos, no importa lo que vengo, si perezco, que perezca, pero yo voy a avanzar el reino de Dios a donde Él me pida. El conocer a Dios por medio de la meditación en las Escrituras y oración nos hace ver el poder de Dios, nos hace conocerlo, su control total, y nos dará una confianza para hacerle frente a lo que venga y ser testigos de Él con denuedo, porque Él no nos dio un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Después que fueron metidos los 3 hombres al horno de fuego, Nabucodonosor dijo, ¿qué? Metimos a 3 y hay 4, y si tienen la apariencia de un hijo de dioses. La verdad es de que la mayoría de los teólogos, y yo estoy convencido que esto es así, no sé, la Biblia no es explícita en esto, pero yo creo que era Cristo preencarnado, protegiendo a sus hijos, protegiendo a sus siervos. Y nosotros tenemos la misma gloriosa tarea. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Esa promesa es para ti, pero esa promesa hay una condición. Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada. ¿Ven cómo el poder de Dios? En el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos en todas las naciones, bautizándonos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. O sea, Jesús dice, toda la autoridad me es dada, todo el poder me es dado. Vayan y hagan discípulos, testifiquen de mí. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. A veces agarramos la promesa, no, Dios está conmigo. Pero no agarramos la condición, la responsabilidad. Porque esto no es una gran sugerencia, hermanos, es un gran mandamiento que es para todos. Gloria a Dios. Miren lo que pasa. Después de que lo sacan, ni siquiera un pelo, ni siquiera una liana quemado. ¿Sí? Ya saben que nosotros ahorita sales al sol y regresas y dices, ay, estuviste en la calle, ¿verdad? Porque estos hombres ni eso. Imagínate la protección de Dios. Y Nabucodonosor exaltó a Dios y mira cómo lo exalta. Mira
La valentía de estos hombres causó un impacto, no nomás en su generación, sino en las generaciones hasta ahorita que nosotros estamos aprendiendo de ellos. Mira lo que dice. Dice, entonces Nabucodonosor dijo, Daniel versículo 28, bendito sea el Dios de ellos, de Cedrac, de Mesac y de Abed-nego, que envió su ángel y los libró a sus siervos que confiaron en él y que no cumplieron el edicto del rey y entregaron sus cuerpos antes que servir a Dios y adorar a otro Dios que su Dios. Por lo tanto, decretó que todo pueblo, nación, lengua que dijere blasfemia contra el Dios de Sadrach, Mesach y Abed-nego sea descuartizado. La obediencia a Dios hará que su gloria resplandezca en nuestras vidas y que mucha gente conozca de Él. No tengamos temor. No tengamos temor. Ya para concluir, hice un análisis de cómo se ve la vida. Analicé el texto y dije cómo se ve la vida de los que no se postran y también qué implica cómo se ve la vida de los que se postran. Y me gustaría que tú te identificaras en una de estas dos. ¿Cómo se ve una vida que no se postra ante ningún ídolo? Es acusado falsamente. Hay ira de parte del mundo contra él. Son cuestionados por su fe. Son amenazados a perder amistades, trabajo, aún su propia vida. Testifican sin temor acerca de su Dios. Confían en Dios aún enfrentando la muerte. Glorifican a Dios al mundo entero. Eso es los hombres que no se postran ante ningún ídolo. ¿Pero qué implica? ¿Cómo se ven? Imagínate que sí se hubieran postrado. No hay persecución, no hay acusaciones, no hay amenazas. Eres desleal, eres cobarde. No hay un entendimiento de Dios, no conoces a Dios. Tienes una seguridad aparente, pero esa seguridad es una ilusión pasajera. Tu vida no va a glorificar a Dios. Y por último, Dios no te va a librar en el día final. ¿De cuál parte de las dos listas estamos nosotros? ¿Somos aquellos que no nos postramos delante de ningún ídolo? Y si sí lo hemos hecho, nos arrepentimos de nuestros pecados. Y la Biblia dice que Él nos perdona de todo pecado. Que si confesamos nuestros pecados, Él nos perdona, nos limpia. Y Él nos da su espíritu para poder vencer estas cosas. Pero si no, seremos los que no glorifican a Dios con su vida. Seremos cobardes y desleales. Miren lo que dijo Martin Luther King. No me preocupa el grito de los violentos, de los corruptos, de los deshonestos, de los de sin ética. Lo que más me preocupa es el silencio de los buenos. Miren lo que dice en Daniel 11:32. Mas el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Termino con este versículo, Romanos 13, del 11 al 12. Y no sé si se podría tocar una alabanza al final, la de Adonai. Y dice, y esto, conociendo el tiempo, que ya es hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Hermanos, estamos viviendo en un tiempo de oportunidad. Pero el que escuches este mensaje digas, ay, qué mensaje tan duro, qué bonito mensaje, no resuelve nada. ¿Qué pasó con el joven rico? Dice que se fue triste. El que te vayas triste de un mensaje no significa nada si no hay un cambio. ¿Por qué les digo esto? Porque a mí siempre me hace un shock pensar la estadística que solo el 2% de la iglesia comparte su fe regularmente con otros. Bueno, ¿tenemos miedo? Sí, pero ya sabemos cómo vencer ese miedo. Viendo un Dios poderoso y soberano. Y eso nos quita todo miedo. Tenemos dos opciones, hermano. Seguir nuestra vida igual o arrepentirnos y buscar el reino de Dios y su justicia.
Contemplemos la grandeza de Dios y su soberanía, y eso nos dará el valor, la valentía para hacer frente a este mundo, y nos dará el poder para testificar a los perdidos. Vamos a orar. Señor, esta no es mi palabra, Señor. Y cualquier opinión o comentario que salió de mí, Señor, que no es tuyo, Señor, que se quite. Pero tu palabra, Dios, te pido que penetre cada corazón y que produzca un cambio, una transformación. Que donde quiera que estemos seamos luz y testificamos del gran poder de Dios. Amén.